Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí esta tarde con nosotras. Venimos de la Asociación Consuelo Verges, estamos en Santander y bueno, somos... Belén Pedraja, yo soy trabajadora social y abogada y soy la coordinadora de la asociación. Y yo soy Rebeca Martínez y soy la psicóloga sanitaria de la Asociación Consuelo Verges. Bueno, el título del taller, que es Claves para la detección de la violencia de género desde los recursos que tienen las familias, bueno, nos parece importante porque uno de los problemas que nos estamos encontrando bueno, habitualmente cuando atendemos nosotras, bueno, en la asociación trabajamos con mujeres con distintas vulnerabilidades y, entre otras vulnerabilidades, sufrir violencia de género, ¿vale? Que no nos gusta decir que trabajamos con víctimas de violencia de género porque eso ya las coloca en una situación que no es lo mismo estar sufriendo algo que ser víctima, y nos gusta hablar de mujeres que están sufriendo violencia y no mujeres que son víctimas. También trabajamos con mujeres que sufren otras vulnerabilidades, pero en este caso nos parecía importante porque una de las cosas que estamos viendo mucho es mujeres que acuden a distintos recursos, que están sufriendo violencia, que llevan tiempo siendo atendidas por profesionales y nadie ha detectado o ha confrontado con ella o ha trabajado con ella desde la visión de que está sufriendo violencia de género. Entonces, nos parece fundamental. Desde ya hace unos años formamos a profesionales de distintas áreas, estamos yendo a trabajar con profesionales del área de la salud, que nos parece, es como digo yo, bueno, el eslabón perdido, no, el eslabón importante, porque al centro de salud es donde vamos todas las personas, es a servicios sociales. Vamos a veces, o cuando tenemos una necesidad muy específica, pero a servicios, pero al centro de salud vamos siempre. Si tenemos niños o niñas pequeñas, vamos al pediatra, al médico de cabecera, y una mujer que está sufriendo violencia es muy habitual que haya empezado a ir o lleve tiempo siendo recurrente en el centro de salud, ¿vale? Entonces, desde hace tiempo ya venimos formando a profesionales en el área de salud y en otras áreas. Y también, perdona, desde hace un tiempo estamos formando a alumnado primero de medicina. Este año también vamos a ir a primero de enfermería porque también nos parece importante empezar a formar desde ahí, ¿no? Cuando sean futuros profesionales sanitarios que ya lleven esa formación una vez que acaban su licenciatura y que ya desde la carrera les empieza a sonar esto, ¿no? Porque yo a veces lo cuento, cuando yo estudié psicología a mí nunca nadie me habló de violencia de género, ¿vale? Entonces nos parece clave que personal sanitario que van a atender a muchas mujeres y a familias que están sufriendo esa violencia, que desde que se están formando ya esto les empiece a sonar y empiecen a tener esta formación. Vale. Y luego también nos parece, bueno, a mí me hubiera gustado, lo que pasa es que con esto, ¿no?, que nos contarais un poco, entiendo, ¿todas sois profesionales o trabajáis con familias, trabajáis con personas que sufren violencia? ¿Sí? ¿No? Vale. Una de las cosas también que cuando formamos en los centros de salud o cuando formamos... No, que es que yo presido una asociación. Vale. De madres víctimas de violencia vicaria. Vale, muy bien. Que cuando ya llegan... Ya... No las han detectado. No han detectado tampoco. Bueno, es que si nos pusiéramos a hablar de violencia vicaria, ya entonces... Pues, si nos ponemos a hablar de violencia vicaria, ya, bueno, se nos va el taller en eso. Yo siempre lo digo, por ejemplo, dentro de la violencia vicaria, uno de los factores objetivos a detectar es cuando ya están separados y hay violencia económica, es decir, hay impago de pensiones, es un dato objetivo y eso ya te puede hacer detectar, saltar una alarma, ¿no? Porque al final lo que queríamos o intentar conseguir con el taller es, yo cuando estoy en mi consulta o cuando atiendo a una familia o cuando atiendo una familia, una mujer, desde mi lugar profesional, si me encuentro ante una situación de estas, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo abordar la situación? Si podríamos veníamos Rebeca y yo como hasta que preparando el taller un poco, pues hasta el último momento decimos, ¿cómo lo enfocamos? ¿Verdad? Veníamos un poco el cómo lo enfocamos, y es distintas situaciones que se pueden dar y que podríamos abordar con vosotras. Mujeres que sufren violencia, que no te lo van a contar y tienes que confrontar con ellas esa situación, ¿vale? Mujeres que sufren violencia
puede que te lo cuenten o no, pero que van a continuar en la situación porque se trabaja desde una intervención familiar. No sé si os encontráis con este problema, pero nosotros detectamos mucho el problema de que cuando se trabaja desde intervención familiar por una situación de los menores, o sea, de la violencia de género, es que ni se habla. Y entonces estás trabajando con la familia e incluso hacen terapia familiar con el padre y la madre. Tú estás viendo directamente que lo que hay es violencia de género y no se trabaja desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Lo están abordando como un conflicto entre la pareja, ¿no? Entre los progenitores, y lo abordan desde ahí. Entonces, nosotras sí que a veces que trabajamos en coordinación con servicios del menor, la parte a veces que tenemos que hacer con los profesionales es que puedan ser conscientes e identificar esa violencia que no están detectando, ¿vale? Nosotras a veces incluso llevamos mucho tiempo trabajando con las mujeres ¿no? Quien interviene con familias les cuesta ver que por el comportamiento de esa madre, a veces la negligencia de esa madre es fruto de la violencia que ya lleva mucho tiempo sufriendo, ¿vale? Entonces, a veces es una de las, ¿no? de las cosas que más nos cuesta hacer ver a profesionales que están trabajando con familias, ¿no? Y que en muchos casos eso lleva a cuestionar a las madres, ¿no? Y a quien vamos a juzgar porque está teniendo un comportamiento inadecuado, negligente, o no está teniendo, no está desarrollando una parentalidad adecuada, vamos a cuestionar a la mujer, o vamos a cuestionar a la madre, ¿vale? Entonces, para nosotras esta es una de las claves que nos hace, ¿no? que nos hace seguir en la idea de cuánta necesidad hay de que los profesionales se formen en que identifiquen y detecten la violencia, ¿vale? A lo mejor no las claves para intervenir desde la violencia, que para eso estamos los recursos especializados, pero sí por lo menos en identificarlo y en detectarlo. Y no podemos trabajar de la misma manera cuando es una familia con un conflicto entre los progenitores que cuando es una familia en la que ha habido esa violencia y en la que continúa en muchos casos, ¿no? La intervención tiene que ser diferente. Y una de las intervenciones que hacemos nosotras trabajamos con las madres, pero el trabajo es recuperar a esas madres, empoderar a esas madres, que recuperen, ¿no? Esa capacidad que tienen para tener un vínculo sano y seguro con sus hijos y con sus hijas que les ha sido arrebatado en esa relación de violencia. Entonces, esto a veces nos cuesta que profesionales que no tienen esta formación lo vean y podamos intervenir desde ahí, desde una manera conjunta y coordinada, ¿vale? Por eso nosotras insistimos mucho en esa formación que hay que hacer en violencia de género, que es en lo que trabajamos. Sí que para nosotras también era interesante, como os preguntaba Belénes, cuáles, ¿no? Como, ¿por qué os habéis apuntado al taller o cuáles eran vuestros intereses? Y nos parecía más interesante, en vez de, ¿no?, llegar aquí y soltaros un montón de diapositivas y de pautas y de ideas, sino un poco desde vuestras necesidades, o de vuestras inquietudes o intereses que tengáis, hacerlo desde ahí, ¿no? Entonces, os queríamos plantear 3 preguntas, ¿vale? Así, bueno, pues que tampoco os lleve mucho tiempo pensarlas, pero sí que escribáis, ¿no?, 2 o 3 para trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde vuestros intereses, inquietudes, necesidades, y que luego nosotras, un poco hacemos una lluvia de ideas, una puesta en común, desde ahí podamos trabajarlo y abordarlo, incluso, ¿no?, pues haciendo alusión también, como hacía la compañera, a casos prácticos o casos con los que nosotras trabajamos que también os puedan servir, ¿vale? Entonces, si os parece, os lanzamos estas 3 preguntas, ¿vale? Os damos unos minutillos para que escribáis y luego lo compartimos. Vale, no es en un caso concreto, ¿vale? Es en general. Cuando tú atiendes a una mujer, ¿qué pueden ser indicadores de violencia ante su discurso? En las 1000 situaciones, podéis poner un ejemplo o lo que queráis de alguna situación concreta que os hayáis encontrado trabajando, ¿vale? ¿Cómo dais el primer foco a la mujer o qué preguntas evitar? Otras veces, cuando trabajamos desde aquí, lo hacemos con un caso práctico, pero creo que puede ser más dinámico hacerlo así, también por el tiempo. Bueno, lo de escribir, no sé si queréis alguna participarlo y vamos con el micro. Como queráis, sí, o sea, como Este sea más... ¿Sí? Vale, sí que... un poco hilando lo que os decíamos de la necesidad de la formación de los profesionales, es a veces lo que nos sucede es, yo puedo sospechar que una mujer que tengo enfrente o en una familia, esta mujer y los menores están sufriendo esta violencia, pero no sé cómo abordarlo, no sé cómo plantearlo, no sé cómo empezar a investigar, ¿no? A veces es como, no voy a abrir el melón, ¿no?, como se suele decir. Entonces, hay profesionales que sí que
pueden detectarlo, pero no tienen la capacidad o no saben cómo abordarlo, ¿no? Por miedo a veces a equivocarse, por miedo a perder a la mujer o a la familia en la intervención que están haciendo, ¿vale? Entonces, esto también es importante desde, vale, yo me coloco en cuando estoy interviniendo con una familia o con una mujer y que a veces hay cosas que me chirrían o que me pueden hacer sospechar o que son indicadores que sí que tengo claro que pueden estarnos dando esa información de que aquí puede estar sufriendo violencia y cómo lo abordo con ella, ¿vale? Porque una de las reacciones que a veces te encuentras, ¿no? Si trabajáis con mujeres y con familias, ¿cuál es? El rechazo, ¿no? Es rechazo esto que tú me estás planteando. Entonces, claro, también a veces es generar un poco, que bueno, tampoco me quiero adelantar, cómo generamos también ese espacio para dar ¿no? esa seguridad, esa confianza, esa comodidad a la mujer que nos facilite el poder acceder a ella y a esto, ¿vale? ¿Os animáis con las preguntas? Bueno, a ver, yo no soy profesional, soy madre, ¿vale? Pero sí la asociación es online, con lo cual llaman muchas madres y he atendido a muchas. Entonces, bueno, claro, la perspectiva es totalmente diferente a la que estáis vosotros planteando, porque en este caso ya se han separado, pero la violencia continúa. No, pero no es diferente. O sea, esto lo vemos muy habitual, ¿eh? Sí, vamos, pero no hay una intervención familiar, supone que ya te has separado, tú has hecho todo lo que debías de hacer. Muchas veces, algunas veces son por juzgados de violencia, otras veces son por juzgados de familia. Normalmente, algunos incluso ha habido acuerdo de custodias compartidas. Y a partir de ahí empieza, y algunas ni siquiera se han dado cuenta que han sufrido violencia. Cuando empiezas a hablar con la madre, empiezas a darte cuenta de que evidentemente cuando tu hijo está así, muchas de nosotras, algunos casos no, el extremo de la violencia vicaria es cuando lo asesinan, el siguiente estado de la pirámide es cuando rompe la relación materno-filial, ¿vale? Y el siguiente, bueno, pues cuando tu hijo se va con el agresor, está yendo y no quiere ir. Que ocurre también muchas veces, ¿no? Tú estás viendo cómo tu hijo cada vez, cuando te llega normalmente, lo que llega es agresivo a los estados de la madre, rompiendo muebles, te insulta e incluso el niño ejerce el mismo maltrato que ejercía el padre. Cuando tú cuentas esto en los servicios públicos, como es instituciones que deberían de ayudarte, lo obvian, no pasa nada, es un problema tuyo que no sabes tratar a tu hijo. Y te dan a ti parámetros para que tú continúes ejerciendo tu función como madre. Lo que antes decía es que las madres son juzgadas, pues igual. Pero si es del caso, o sea, si eres las situaciones que nos encontramos muy habitualmente, ¿vale? Mujeres, nosotras cuando llegan a la asociación, a veces son mujeres que ya se han separado, otras veces están en un proceso de separación y otras veces vienen, continúan con la relación de pareja y lo que hay es vamos a sostener a la mujer durante un tiempo, que ahora igual hablas más tú de cómo trabajan, ¿no?, esa recuperación, pero esas situaciones sí que nos las encontramos. De hecho, cuando trabajamos con una mujer y puede darse el caso, lo que tú estás diciendo, ya están separados, la mujer te viene contando las situaciones que se están dando con las custodias, con el régimen de visitas, con la pensión de alimentos, incumplimientos. Nosotras en la asociación, a raíz de esto y lo que tú estás contando, llegamos a poner un grupo en marcha de salud emocional para madres que no tienen relación con sus hijos a raíz, en muchas de las situaciones, de custodias compartidas. Entonces, ¿qué trabajas con ellas? Dices, ¿tienes solución esto? Porque muchas veces, ¿qué voy a trabajar con ellas, no? O sea, a veces la recuperación de ellas puede suponer, una de las consecuencias cuando se enfrentan a su maltratador, puede suponer, si ya no puedo contigo, te voy a quitar a tu hijo. Y efectivamente, la más heavy es un asesinato, y es la visible, a la que todo el mundo lo horroriza, pero las que trabajamos en eso estamos acostumbradas a ver en nuestro día a día que eso se da constantemente. Falta de relaciones y que además puede ser que la madre no ha tenido la capacidad suficiente, que se le ha ido de las manos el menor, y es que ha estado completamente, el padre ha instigado para repetir patrones contra su madre. Nosotros tenemos situaciones cuando intentas hablar con ellas desde el lado optimista, ¿no? Es que hay muchas veces que aunque esa relación durante un tiempo se rompe con sus hijos, con sus hijas cuando han sido más pequeñas, en muchas otras ocasiones vuelve. Esto se recupera, ¿vale? En muchas ocasiones, o sea, de verdad que tenemos situaciones muy duras.
El problema está que como no se elimina el agresor del hijo, no depende mucho de las actitudes que hagan las madres. No. Es más, en nuestra asociación hay madres súper formadas y al contrario, casi todas, muchas son del sector de la enseñanza, es curioso, profesionales que se dedican al continuo desarrollo con los menores. Y al final, si tú dices eso, al final las madres se vuelven a sentir como que son las responsables de que tu hijo no se esté relacionando contigo. Es una de las cosas que nosotros intentamos evitar, para no sentirnos doblemente culpables de que nuestros hijos no se relacionen. Evitar? No me he enterado, perdón. Pues cuando decimos que muchas veces esas madres no tienen actitudes, cuando tu hijo no, llega claro, agresivo, cuando se las dicen, claro, ¿no? que es Claro. lo que a ti te van diciendo. Cuando tú estás metido en este barullo, porque es un barullo, porque yo, por ejemplo, tuve una custodia compartida, tal, pasas a servicios sociales, intervienen a tu hijo, intervienes tú, intervienen los servicios, en mi caso no fue en Labrada, interviene un PEF. Los PEF es el sitio donde más juzgan a las madres. Cuando un hijo no quiere entrar a ver a su madre, no hay ninguna razón. No pasa nada, ahí van entreteniendo, no ocurre nada. Y entonces tú estás continuamente luchando para intentar que tu hijo se relacione contigo. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Voy a hacer lo que me dicen? Si le cuestiono mal, si hablo del padre mal, si llega el niño y me dice una mentira me la como, porque a ver qué voy a hacer, no hay que meterle. Vale. Nosotras vemos dos vías. Ahora, dos vías porque efectivamente a mí, o sea, ¿no? Nos pasaba un poco también con la ponencia de Jessica. Sabemos lo que está fallando, ¿no? Porque lo que fallan las familias, lo que falla, o sea, sabemos cuál es el problema. A mí me gustaría más a veces hacer un network de profesionales, es decir, vamos a ver si se nos ocurren posibles soluciones que puedan llegar a las personas que no están hoy aquí, ¿no? A nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros hijos, porque yo veo profesionales muy formados, madres cuando viven estas situaciones que lo ven habitualmente, pero después algo está fallando, ¿no? Nosotros cuando analizamos estas situaciones, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición de profesionales o qué es lo que intentamos hacer? Por un lado sabemos, o nuestro modo de ver, que en la mayoría de los servicios, lo que es sanitarios, servicios sociales, educación, funciona más o menos de una manera aceptable, ¿vale? Incluso la coordinación y a nosotros podemos poner, bueno, que aprobamos, ¿vale? Más o menos. Cuando llegamos a la justicia, para nosotras, por lo menos en nuestra visión, queda mucho camino por hacer, ¿vale? Porque las leyes están, porque la legislación está, pero luego no se aplica realmente. Y yo pongo mucho el foco en que quizá ponemos habitualmente mucho el foco en el juez, la jueza, ¿vale? Pero igual el abogado o la abogada tiene que hacer, no coger y decir o un traje de Zara o un traje de Gucci, dependiendo de qué abogado sea, no, te le tengo que hacer a medida y ver un poco, porque hay opciones para defender un montón de situaciones y lo que decía antes, o sea, hay hechos objetivos que pueden demostrar una violencia económica y ahora por fin la violencia económica, nosotros por ejemplo en nuestra legislación ya la teníamos metida, pero meter la violencia económica no había sido, y no era tan fácil como violencia de género. Y hay hechos objetivos, o sea, en las situaciones de violencia vicaria es muy habitual efectivamente jugar con las pensiones de alimentos, ¿vale? Generar durante un tiempo desigualdad, es decir, cuando está el padre hay negligencia. No situaciones negligentes muy palpables, pero sí falta de límites y de normas, porque te doy todo lo que tú quieras. Aquí no, cuando están con el padre académicamente no responden bien, y los colegios pueden hacer informes, cuando están con la madre sí, pero claro, ¿esto qué hace? Va ganando al niño, al adolescente, porque es mucho más fácil estar ahí, y a esas edades ellos no son muy conscientes de que eso no es sano para él o para ella. Entonces, esa es una de las partes, ¿no? A mí me parece que es revisar un poco el papel, en este caso de compañeros y compañeras, de abogados y abogadas, que pueden hacer un trabajo mucho más exhaustivo del caso particular, porque un juez o una jueza nunca va a hacer nada que no le pida al abogado. O sea, ellos no se inventan nada. Si no se pide, no lo hace. Y si no me presentas pruebas objetivas, cuando hay la duda razonable, como pasa cuando denuncias una situación de violencia sexual, si no hay pruebas objetivas, no voy a hacer nada. Entonces, ahora quizás se abre una pequeña vía que empezamos a hablar más realmente, ¿no? Se aprueba hace poco la ley de violencia vicaria, en el Pacto de Estado se han incluido más cosas, entonces, cosas más objetivas para poder realmente pasar de que la violencia de género no es solo una agresión física, sino va mucho más allá. Y creo que el foco está muy puesto en la justicia. Y mientras, ¿cómo podemos sostener
a esas madres o a esas mujeres que sufren violencia y que tienen esta situación? Pues ese es el otro papel. Claro, esa es la parte que nosotras desde la asociación trabajamos, ¿no? Es hacer un proceso terapéutico de sanación, de reparación, de recuperación de esas madres que tienen que recuperarse de lo que han vivido ellas y luego de este otro proceso que muchas de ellas, ¿no? Tienen con sus hijos y con sus hijas. Entonces, para nosotras es clave la parte de intervención con las mujeres. Apoyo terapéutico, toda la intervención que hacemos en la asociación es a nivel grupal y, como os ha dicho Belén, creamos un grupo específico para madres que estaban viviendo esa situación, que ellas ya habían hecho su proceso terapéutico y que una vez sanadas ¿no? y recuperadas pudimos trabajar con ellas y abordar con ellas esa otra parte que en algunas se sigue manteniendo, siguen sin tener relación con sus hijas y con sus hijos, pero lo que trabajamos con ellas es que aprendas a aceptar, a vivir desde esa situación y que sea lo menos dolorosa y dañina para ti posible. Y luego darles herramientas de, vale, no puedo tener un vínculo real o una relación real con mi hijo o con mi hija, pero vamos a trabajar otras formas de que tú de alguna manera tengas ese vínculo con tu hijo y con tu hija, ¿no? Porque a veces es, no le puedo ver, pues estoy hasta que le dé la gana llamarme sin verle o sin escribirle. No, o sea, trabajamos con ellas en que tú intentes mantener ese vínculo, darles pautas, que se sientan que ellas están cerca de sus hijos y de sus hijas. A veces es trabajando también con el entorno, ¿no? Con la familia. No puedes ver a tu hijo o a tu hija, pero con su familia, con el colegio. O sea, toda esa parte nosotras sí que la trabajamos. Y es verdad que, claro, al final para una madre no tener una relación con un hijo o con una hija es, ¿no? Creo que de lo más doloroso que te pueda suceder, pero hay una parte que es a veces tenemos que aprender a vivir con ello y eso lo hacemos terapéuticamente, ¿vale? No digo que sea fácil, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Y luego, nosotras siempre somos como de lanzar un mensaje esperanzador. Claro que lo hemos visto, que en algunos casos las madres recuperan su relación con sus hijos y con sus hijas. Entonces, nosotras lo trabajamos desde ahí. No sabemos lo que va a pasar, pero ¿no? Esa posibilidad existe. Y a veces hemos tenido madres que han estado años sin tener ningún tipo de relación con sus hijos y con sus hijas. Y claro, otra cosa que trabajamos con ellas, otro aspecto es, y cuando retomamos esa relación, ¿ahora qué hago? Porque, claro, te vas a encontrar delante de ti a un niño o a una niña que nada tiene que ver con el que dejaste hace tiempo, ¿no? Entonces, esa parte también hacemos esa intervención y consideramos que es necesaria, ¿no? Es cómo tú ahora aprendes a relacionarte, a generar un nuevo vínculo con este niño, con esta niña, o con este adolescente, o con este adulto que te encuentras que nada tiene que ver con aquel que dejaste. Pero para mí una de las claves del proceso de las mujeres es que aprendan a desculpabilizarse, a quitarse la responsabilidad. No es responsabilidad de ellas que hayan perdido esa relación. Y es verdad que a veces desde diferentes servicios que se pueda atender a las mujeres, por eso nos parecía interesante enfocarlo así, ¿no? Es que nos tenemos que analizar, que a veces los profesionales no hacemos bien para que las mujeres no se sientan cuestionadas de me estás juzgando porque como madre no lo supe hacer bien y este es el castigo, entre comillas, que tengo que pagar, que es no tener relación con mi hijo o con mi hija. Entonces, a mí, o terapéuticamente, yo lo trabajo mucho. Para mí creo que es una de las claves de su proceso de recuperación, el trabajar, que entiendan de dónde viene la responsabilidad de esa no relación o de esa relación conflictiva, por qué ellas también a veces no han sabido o no han sido capaces, mejor que sabido, de proteger a sus hijos o a sus hijas, porque claro, hay un aspecto que también trabajamos en los grupos, que trabajamos la violencia de género, que es cuando ellas se dan cuenta, porque a veces hasta que no trabajamos unas cuantas sesiones terapéuticamente o no trabajan unas cuantas sesiones individualmente, no identifican en sí mismas la violencia, ¿no? Cuando trabajamos en nivel grupal es muy fácil identificarlo, ¿no? Esta compañera está diciendo esto, a mí me pasó esto, yo he sufrido violencia también. Entonces, a veces cuando ellas son conscientes de que han sufrido esa violencia, el daño mayor viene cuando son conscientes de que eso también lo han vivido sus hijos y sus hijas, ¿vale? Entonces, yo vuelvo a insistir en esta parte de desculpabilizarse. Tú no le has hecho esto a tu hija o a tu hijo. Tú no eres la que ha ejercido esa violencia o no has sabido cómo protegerle o protegerla, porque tú no estabas bien, porque emocionalmente cómo estabas tú y psicológicamente, ¿vale? Entonces esta parte es fundamental, trabajarlo con las madres. Si lo trabajamos desde ahí, que ellas entiendan por qué han actuado así, por qué se han mantenido en la relación, por qué no han sido capaces de romper esa relación una vez que ya a veces ellas empiezan a dar cuenta de que eso que están sufriendo es violencia, que no en todos los casos tienen esta conciencia.
les ayuda a entender por qué se han mantenido ahí y por qué, de alguna manera, no han sabido proteger a sus hijos. Que a veces es, como, ¿no?, decía antes la compañera, ¿no?, te aparece la culpa de por qué que no he hecho bien o cómo no he protegido a mi hijo o a mi hija. Esto también nos lo encontramos nosotras, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en esas creencias equivocadas que ellas tienen, ¿vale? Que se desculpabilicen. Para mí es una de las claves en la intervención, ¿no? Trabajar la parte de reestructuración cognitiva y que lleguen a entender y a perdonarse. La parte del perdón también me parece fundamental, trabajarlo con ellas. Perdonarse a sí mismas por haber estado en la relación y haber generado esas consecuencias en sus hijos y en sus hijas. Y luego hay otra parte que nosotras trabajamos también mucho, que es desde la marentalidad positiva, ¿no? Desde la marentalidad sin violencia, que es darles pautas a ellas para educar, ¿no?, en la igualdad, en el respeto, en la no violencia. Y una clave fundamental es que recuperen la autoridad que el maltratador les ha arrebatado muchas veces durante años, ¿no? Entonces, cuando tú las refuerzas ahí, las empoderas, primero como mujer y luego como madre, eso también las facilita o las ayuda en ese proceso de voy a aprender a relacionarme con mi hijo o con mi hija de otra manera, ¿no? Que ellas se sientan seguras. Esta parte también hay que trabajarla mucho, ¿no? Porque se han sentido muy inseguras, muy cuestionadas por el maltratador, que las ha hecho sentir malas madres, que son las peores madres del mundo. Entonces, claro, esta parte también hay que trabajarla mucho con ellas terapéuticamente. No es un proceso fácil, claro que no, pero para nosotras consideramos clave, ¿no?, hacer esta intervención paralela, la parte de terapéutica de sanación de las mujeres y luego la parte de vamos a ver cómo lo abordamos ahora desde la marentalidad y desde la relación conflictiva o la no relación que tengas con tu hijo o con tu hija. Es verdad que son como dos situaciones, ¿no? Hablamos de dos situaciones distintas. Nos estamos centrando mucho. No pasa nada, porque al final pero no era en esto. Era centrado mucho en mujeres que sufren violencia y son madres. Nosotras también trabajamos con mujeres que sufren violencia que no son madres. Pero cierto es que cuando eres madre y sufres violencia, sabes que la sufres tú y la sufren tus hijos y tus hijas. Con lo cual, el dolor se duplica, ¿no? Porque al final, cuando una mujer sufre violencia, salir de una situación de violencia siempre es muy complicado, pero cuando tienen hijos o tienen hijas, una de las cosas muchas veces no salen porque saben que ellas pueden. Entonces nos pasa mucho. Vale, yo ahora, lo que os decía, cuando se mantienen en la relación, ¿vale? Hay diferentes casos. Cuando se mantienen en la relación con el agresor, cuando mantienen relación con sus hijos pero ya han roto con el agresor, o cuando no tienen relación con sus hijos a consecuencia de la ruptura, por separarlo en las tres partes, ¿no? Mujeres que continúan en la relación por sus hijos pasa mucho, porque ellas saben, y nosotras lo vemos continuamente, y yo lo veo, y lo hemos hablado antes, lo hemos dicho antes. ¿Existen leyes? Por supuesto. La ley de violencia de género tiene muchas cosas positivas, pero si una mujer denuncia, ojalá fuera directamente que si una mujer denuncia, él va a la cárcel, al calabozo y todo esto que nos cuenta de color de rosas, pero vemos procesos larguísimos. Pero tiene mecanismos a su disposición que muchas veces se ponen en marcha y eso es una realidad. Órdenes de protección, pero a los menores, muchísimas veces, en situaciones de violencia, seguimos viendo que tienen que seguir yendo a ver al agresor. Y luego, lo que pasa muy habitualmente, ¿cuántas mujeres, cuando atendemos a mujeres, sabemos que sufren violencia, saben que sufren violencia y no van a denunciar? Jamás van a denunciar, ni se lo plantean denunciar. Entonces, nunca se va a poder poner medidas de protección para sus hijos. Sí, para ellas pueden tener derecho a un psicólogo, tienen derecho a justicia gratuita, un montón de cosas, pero sus hijos y sus hijas no. Entonces, volvemos a, sí, las mujeres empezamos a estar protegidas, pero sus hijos y sus hijas no. Entonces, hay muchas mujeres que se mantienen en la relación solo porque si se van ellas, no están en medio de la protección con el agresor y se mantienen ahí. Entonces, ahí es muy difícil trabajar con... No es tanto trabajar con la autoridad, ¿no? Que ellas vuelvan a sentirse, que ellas se sientan válidas como madres, porque ahí muchas veces sí se sienten válidas como madres. O sea, se quedan ahí por esa protección que tienen hacia sus hijos, son conscientes de la violencia y ahí más lo que hay que es acompañarlas
en esa situación tan dura que están decidiendo quedarse y trabajar más lo que estaba diciendo Rebeca, desculpabilizarlas de estar en esa situación y empatizar y acompañarlas emocionalmente, porque es muy lícito que ellas mismas decían, es que si me voy yo, ¿quién les va a proteger? ¿Vale? Esa es una de las situaciones. Y además es muy común que se encuentren cuando van a profesionales el que si se detecta que hay violencia, como están colocando a los menores en una situación de riesgo, puedan, desde los servicios a los que van, denunciar de oficio, con lo cual que no lo vayan a contar. Es muy habitual que nos encontremos con esto, ¿vale? Y que oculten esa violencia y que, pues eso, con mujeres que te encuentras que llevan años yendo al pediatra, médico de cabecera, en procesos terapéuticos, con una violencia muy heavy, pero claro, hay veces que no lo han contado por miedo a lo que pueda pasar. Siguiente situación, se separan, los niños siguen viendo al agresor, pero por suerte mantienen la relación con la madre. Ahí es ese trabajo que ha explicado Rebeca y que preguntabas, pero es muy difícil, ¿cómo contrarresto lo que hace el agresor con lo que yo hago? Bueno, pues es complicado. ¿Qué trabajamos con ellas? Dar las herramientas y les están intentando ofrecer, que antes lo decía, me lo has explicado antes muy bien, lo que les ofrece, ¿no? Que les estás ofreciendo un modelo distinto de familia. Sí. Una de las ideas que yo les refuerzo mucho a las mujeres es, porque a veces, claro que surge en terapia, es una verbalización, es si llego a saber todo esto, no me hubiera separado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo transformamos esta idea? Les lanzo la idea de, vale, estás ofreciendo a tu hijo o a tu hija un modelo alternativo de familia, un modelo sano, saludable, un modelo en equilibrio, en igualdad, porque antes lo que estaban viendo que era un modelo en desequilibrio, un modelo en el que ejercía violencia una parte sobre otra y estaban interiorizando ellos y ellas un modelo de relación de pareja. Entonces, yo las refuerzo mucho en, has sido muy valiente porque has salido de ahí y le estás enseñando a tu hijo o a tu hija un modelo alternativo de familia y de relación de pareja, para que no imiten en su adolescencia o en la etapa adulta ese modelo en desequilibrio o con violencia en las relaciones de pareja. Entonces, esta idea también es fundamental, ¿no? Es validarlas a ellas. En muchas ocasiones nos encontramos que son ellas las que han dado el paso, en otras es el marido el que ha finalizado la relación, pero cuando han sido ellas y les entra ese sentimiento de arrepentimiento, lo confrontamos de esta forma y hay que validarlas mucho en, has sido muy valiente por dar este paso, por salir de ahí y por enseñarles este otro modelo de familia a tu hijo o a tu hija. Y luego otra idea por la que a nosotras nos parece fundamental intervenir con las madres desde esa marentalidad es porque una de las dificultades que nos encontramos nosotras es que cuando, vale, lo que ha dicho Belén, para las mujeres tenemos recursos, tenemos apoyo psicológico, tenemos diferentes servicios que se les ofrecen, pero una dificultad que nos encontramos habitualmente es que ese menor o esa menor necesita apoyo psicológico ya, pero es que el padre no lo firma, ¿no? Una situación muy habitual. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió salvar ese obstáculo que nos encontrábamos, ¿no? con varios casos de mujeres con los que atendíamos? Trabajándolo desde ahí. Desde el grupo, claro, trabajamos con las madres en grupos, en sesiones individuales que hace Belén, en sesiones grupales que hago yo, ¿no? Para reforzar esta parte, para que entiendan la violencia, para que eduquen sin violencia, para que tengan herramientas de cómo voy a enfrentar esa violencia que a veces mi hijo o mi hija está ejerciendo contra mí. Y luego talleres psicoeducativos, ¿no? Con los menores, lo vendemos así, vamos a un taller de gestión emocional, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo trabajamos desde ahí. Entonces, de alguna manera intentamos cubrir, es verdad que no es una intervención terapéutica con los menores, no la hacemos nosotras, pero es la manera que se nos ocurrió de salvar esta dificultad que nos encontrábamos frecuentemente y que las mujeres nos estaban demandando una respuesta. Es que mientras el padre no firme, un psicólogo o una psicóloga no puede ver a mi hijo o a mi hija. Entonces, de alguna manera... Pero a talleres eso, puede, sí. Claro, y la intervención grupal con las madres e individual. Entonces, desde ahí... el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Intentando trabajarlo desde estos diferentes frentes, está siendo satisfactorio para esas madres que se encuentran en esa situación, ¿vale? Porque a veces nos encontramos con esa dificultad. Terapéuticamente no va a ser posible que se intervenga de momento a corto plazo con ese menor, ¿vale? Entonces a veces, bueno, pues lo abordamos desde ahí.
Y en esa tercera opción, que antes hemos hablado un poco, ¿no? De he perdido la relación con mi hijo o mi hija, porque ahora no veo a mi hijo o a mi hija, aparte de para tener conexión con él, porque muchas veces ante esa situación se bloquea y no pueden hacer nada, nadie obliga a ese menor a que vea a la madre, y mi hijo no viene a verme, no cumple las visitas, él incumple, hablo con mi abogada o con mi abogada, me dice que es que a un preadolescente o adolescente nadie le va a llevar así empujones. ¿Qué hago? Vale, nosotros les damos también estrategias para sobrellevarlo, porque es verdad que es una situación, o sea, aceptar esa situación no pueden conformarse, pero mientras se da esa situación les damos estrategias. ¿Ideas de estrategias que les damos? Por un lado, efectivamente, contacto con el centro de salud, si es pediatra, pediatría, o si es médico de cabecera, ellas tienen total derecho a que se las informe de todas las veces que su hijo o su hija ha ido al pediatra, de si tiene algún problema de salud, si se le ha puesto alguna medicación. Centro escolar, institutos. El instituto tiene que dar cuentas tanto al padre como a la madre. Me da igual que yo no tenga relación con mi hijo, pero puedo tener reuniones periódicas con el instituto. Y además ahí la legislación sí es muy... O sea, otra cosa es que muchas de ellas se sienten muy pequeñitas para ir y ejercer su derecho, pero en eso es una de las partes en las que, reforzando el que es su derecho y trabajando su autoestima, no podemos obligar a tu hijo a que venga, porque nadie le va a obligar ni le va a poner aquí delante, pero sí puedes ir al colegio o al instituto y que te cuenten cómo va en esta evaluación, cuando tiene excursiones, que te vayan informando, porque es tu derecho. Y eso genera, por lo menos en ellas, una sensación de que aunque no tienen relación con sus hijos, no están desconectadas del todo. Y luego ya, ahí va con estrategias cada profesional, pues a veces para seguir manteniendo el vínculo, pues a veces las estrategias, pues escriben en un cuaderno cosas que de repente, si un día, yo qué sé, te has comido unos macarrones con chorizo y te has acordado de un día de que era su plato favorito, que lo comías los viernes, escríbeselo, intenta tener una relación emocional con él, un vínculo, aunque no esté presente, por dos opciones. Primero, para ir sanándote tú en este camino tan difícil, no pensar que de repente un hijo o una hija que tienes no existe, ¿no? Está como invisible. Y por otro lado, porque la esperanza de que vuelva a haber relación está, y en esa dificultad de volver a encontrarte con él o con ella, que no pueda culparte de que no hiciste nada para recuperarle. Porque eso existe también, es verdad. O sea, vale, mi padre no me dejaba ir, pero yo era un niño, ¿cómo no? ¿No? Vale, pues yo te voy a decir, o sea, te voy a dar cuentas, que suena muy duro, pero es real. No me quedé de brazos cruzados. Yo sabía qué tal ibas en el colegio, sabía las excursiones que tenías, cuando hacía algo que te gustaba me acordaba de ti. Entonces, eso en ellas por lo menos genera que no tienen una desconexión real, o sea, no les ven a sus hijos y es durísimo, pero por lo menos generar un vínculo. Al final, lo que se trata es, sabemos que la situación existe, que es durísima, pero tienen que vivir, tienen que aprender a vivir con ella. Entonces hay que dar estrategias. Cuando trabajamos con una persona que ha perdido un ser querido y trabajas, intervienes en duelo, tú das estrategias y sabes que tienen que incorporar ese duelo en su día a día y tendrán una vida normalizada, volverán a sonreír. Pues con estas madres, muchas veces, aunque es muy duro, es desde donde hay que trabajar, porque yo la esperanza no la pierdo, porque tenemos de verdad muchos casos bonitos en los que han recuperado unas relaciones súper bonitas, y luego casos duros. Y mira, hay uno que vamos a decir dos, ¿vale?, de situaciones de estas, pero yo me acuerdo de una mujer con la que ella se separa. Cuando se separan y se divorcian, ella nunca denuncia por violencia, ¿vale?, pero había situaciones importantes, pero es ella quien rompe la relación. Entonces el hijo tenía súper marcado cuando se rompe la relación. Él se había ido a Mercadona con su padre y cuando viene, la madre le había echado de casa, ¿vale? Entonces intentamos, de primeras, yo intento hacer una mediación intergeneracional durante un tiempo con madre e hijo, ¿vale?, porque la relación estaba súper dañada y el padre empezaba ahí ya a chinchar. Pero la madre muchas veces se bloqueaba cuando veía que el menor repetía patrones del padre. O sea, es que se bloqueaba, ¿vale? O sea, cuando la trataba un poco a mínimo grito, o sea, eran situaciones. Entonces, finalmente se rompió la relación. El día que el niño cumplió los 18 años, le dijo a su madre, hasta aquí, a su padre, hasta aquí, me voy con mamá, porque ahora no puedes hacer nada. O sea, el niño se fue con su padre, perdió la relación con su madre porque no podía estar en medio, porque era constantemente estar en medio. Y el día que cumplió 18 le dijo, hasta aquí, y se volvió a casar a su madre. Y le dijo, lo siento, pero no tenía otra manera de hacer, de protegerte a ti y de protegerme yo, y es irme con él.
hasta que yo pudiera decidir qué hacer. Y así lo hizo. Y otra de las ideas importantes también que hay que trabajar con las madres es que entiendan la posición en la que está su hijo o su hija. ¿Vale? Porque a veces lo juzgan desde madre, pero yo las insisto mucho en esto, ¿vale? Colócate en la mente de tu hijo o de tu hija que tiene 12, 13, 8, 7, es cómo está viviendo y cómo está gestionando esta situación, hace lo que puede, ¿vale? Entonces, a veces para los menores es más fácil decidir, me quedo con esta parte, que al final, si me quedo con esta parte, no va a haber conflicto, no va a haber pelea, no va a haber, ¿vale? Todo esto que estamos viviendo. Entonces, a veces ellos deciden eso porque así es una forma de que se acaba esta situación conflictiva. ¿Vale? Y esta situación de pelea constante, de miedo constante, de instrumentalización, de la que están siendo víctimas. Entonces, a veces los niños y las niñas deciden eso. Entonces, esto también es trabajar con las madres desde ahí, de entiende desde, ¿no? desde el cerebro y de la edad que tiene tu hijo o tu hija, que a veces es la alternativa que les queda. ¿Vale? Que no es contra ellas, que claro. es la situación en la que se están poniendo, no es nada personal contra ellas como madre, pero es en la situación en la que se han encontrado. No sé cómo vamos... Sí, y luego... Vale, bien, como he visto que mirabas, pero igual sí que, no sé si, o sea, avanzamos igual un poco por, claro, vale. por abordar, ¿vale? Porque la violencia es mucho más allá que la violencia vicaria, es verdad que nosotras lo estamos viendo últimamente muchísimo, pero bueno, sí que un poco por si os parece, ¿no? Intentar centrarnos en el objetivo del taller que queríamos esta tarde aquí, compartir, no sé si, bueno, queréis comentar o proponer alguna idea y vamos un poco, ¿no? Así entre todas, vale, alguien... porque ¿no? ha sido un poco, ¿no? Tu inquietud, pero ya que ha sido con una compañera de inquietud, ¿tenéis alguna cosa más que digas? Mira, pues yo me he apuntado por esto. Me gustaría saber o que andaréis un poco más en esto. Decirnos... Yo voy a decir que varias de las, bueno, la compañera ya nos ha dado varias de las pautas coinciden, las que ha dicho ella, pero bueno, sobre todo... Una idea que a nosotros nos parece fundamental, a veces no es tanto qué preguntas le hago, qué preguntas no le hago, ¿no? Sino el clima que soy capaz de generar con la mujer, ¿no? El espacio de confianza, de seguridad, de comodidad. Y eso no solo lo voy a transmitir con mi lenguaje verbal, con qué la estoy preguntando o con de qué estamos hablando, sino con mi lenguaje no verbal, ¿no? Que también la compañera ha hecho alusiones. Cómo yo me estoy colocando delante de esa mujer, cómo es mi lenguaje no verbal con ella, cómo me estoy mostrando, ¿vale? Si le permito un espacio para el silencio, que a veces eso no lo facilitamos como profesionales. Si veo que hay no saco un tema y ella no quiere ir por ahí, si yo insisto, si fuerzo a que hable de ese tema. Porque a veces es verdad que las mujeres, cuando van a contar la vivencia que están teniendo de violencia, no nos lo van a llegar y contar detalladamente y en las primeras sesiones que nos encontramos con ellas, ¿vale? Entonces, para nosotras es clave generar ese espacio de confianza, de seguridad, de comodidad, de no cuestionar, de no juzgar, ¿no? Pero ¿por qué hiciste eso? Pero ¿por qué no? Nosotras a veces una idea con la que vienen mucho las mujeres es que no es que me han dicho tal psicóloga o en tal recurso que es que lo que tengo que hacer es separarme. Digo, pues no lo sé, o sea, lo tienes que decidir tú, ¿no? Y esa para nosotras es una de las claves que utilizamos desde la intervención, desde las primeras intervenciones, es darles el poder a ellas, ¿no? Tienen que recuperar el control sobre sus vidas y desde ahí tomar decisiones. Pero yo no le puedo estar diciendo a la mujer, tienes que tomar esta decisión, tienes que hacer esto. Y a veces vienen como con esa presión, ¿no? O vienen a la asociación, es que si vengo aquí tengo que denunciar, o me tengo que separar, o tengo que... ¿Vale? Entonces... No, o sea, vamos a generar ese espacio de calma, de tranquilidad, de confianza, de comodidad, para que puedan hablar de lo que necesitan hablar, no ser invasivas tampoco, no ser demasiado insistentes en un tema en el que vemos que, ¿no?, la mujer está teniendo ese rechazo. Entonces, esto así como pautas básicas, a veces más que qué preguntas hago o no hago, sino es cómo me estoy mostrando yo en esa intervención que estoy haciendo con la mujer. Vale. Hilado con lo que decía Jessica, muchas veces puede ser, nosotras en nuestro servicio es más habitual que efectivamente sea de repente donde cuentan que sufren violencia. Pero esto te puede pasar a cualquier profesional, puede ser que una mujer de repente, por lo que sea, vaya hoy a contarte que sufre violencia y va a contarlo una vez y no lo vuelva a contar, ¿vale? Y no lo vuelva a contar a su médico de cabecera, en
en el colegio, a profesores, ¿vale? Es verdad que a veces una circunstancia que ha pasado con un niño en el colegio o cualquier cosa puede ser el que haga el clic para que una mujer en ese momento, en ese recurso, cuente la situación que tiene en casa, ¿vale? Y a partir de ahí todo puede cambiar. Sí, tiene orejas de verdad y alguien la escucha de verdad y no la juzga, que no voy a repetir, con pautas muy parecidas a las que decía Jessica y no con qué preguntas sí y cómo podemos ahí acompañar, porque hay veces que te sueltan esa bomba y entonces miras para otro lado, es que no quieres, o sea, te sueltan a una mujer eso, nosotros a veces nos lo han contado todo en centros educativos o en centros de salud, te cuentan eso y ella sigue, bueno, y entonces las gafas del niño, la dioptría, o sea, y como que le he dicho que había ido al supermercado a comprar naranjas, ¿vale? Entonces, como profesionales, pero me da igual, como personas, cuando una mujer o un niño o una niña de repente te suelta semejante bomba, ¿vale? O algo que te hace a ti sospechar que puede haber violencia, inmediatamente te colocas como la persona de referencia, te guste o no. Si eres profesional, es una suerte porque te colocas como profesional de referencia y si eres una persona de la calle porque te ha tocado ahí, pues bueno, pues a ver un poco cómo ahondas tú y cómo la acompañas en el proceso que puede llevar a esto. Cuando digo que te conviertes en el profesional de referencia es súper importante porque a mí esto de te derivo a... no. ¿Vale? A mí cuando una mujer viene y me cuenta algo, a partir de ahí, yo soy, en este caso, soy abogada y trabajadora social, pero cuando vienen por primera vez es porque soy trabajadora social, yo me considero su trabajadora social de referencia, me da igual que vaya al centro de salud, servicios sociales, al centro de crisis, a donde sea. Yo voy a ser su profesional de referencia y no la voy a soltar hasta que yo tenga claro que en el servicio en el que va a empezar a trabajar, si no es el nuestro, se va a sentir acompañada. Porque porque no, se abrió conmigo y conseguí, o consiguió ella, o por lo que fuera, pero fue ahí donde abrió. Entonces, si yo la derivo, puede que no vaya. Yo cojo y te digo, mira, incluso aunque yo te derivo y te digo, mira, vete el ahí, porque ahí te van a atender, a no sé cuánto, y entonces la cojo la cita, yo, ¿no? La hacemos juntas, tanto cuanto. Y puede que no vaya. Entonces, si no va, no ha servido de nada que esa mujer rompa un día en mi despacho y luego no vaya. Yo después hablo con el CIAI y si no ha ido y yo le he conseguido una cita, entonces la vuelvo a llamar. Oye, ¿qué pasó con la cita? Es verdad que ellos tienen que asumir responsabilidad, pero yo también tengo que asumir la responsabilidad de que una mujer que sufre violencia, si un día ha roto, puede que pasen otros 7 años, otros 10, en que vuelva a romper y contarlo. Y de cómo generemos esa alianza en un momento dado, puede depender mucho de cómo vaya en su camino, ¿vale? Igual que si estamos hablando en un centro educativo, cuando un niño o una niña, porque hay veces que lo ves, ¿no? Con los niños o con las niñas, esto a veces funciona mejor. Luego veremos, que van a menores, o sea, veremos, no es que me vaya a meter en menores, pero luego resulta que va a menores y volvemos a, yo no sé cómo funciona menores en Madrid o en vuestras comunidades autónomas, pero en Cantabria menores es un horror, ¿vale? Es un horror. Es complicadísimo, o sea, cuando viene una mujer o sabes que todos los profesionales intentamos coordinarnos para no tener que derivar a menores, o sea, intentamos hacer todas las estrategias posibles, todo lo que sea, las herramientas, estrategias, idear, imaginar, todo lo que sea posible antes de derivar a menores, porque cuando derivamos a menores no es que las profesionales no funcionen, ¿vale? Porque no podemos echar la culpa a compañeras que probablemente si nosotras estuviéramos en ese momento menores, pero el sistema, por lo que sea, menores, no funciona, ¿vale? Intervienen sin ver, en casos de violencia, que el problema que hay en el sistema de la familia es que hay violencia de género, intervienen sin dar... o sea, vamos, que no funciona en ninguno de los aspectos, ¿vale? Porque no me voy a meter en menores. Entonces, cuando una mujer te viene, o cuando cuando una persona, en este caso no las mujeres, te viene y te lo cuenta, te tienes que convertir en su profesional de referencia. Porque cuando es en el colegio, yo muchas veces cuando nos lo cuentan en el colegio y te dicen, vale, no es que el niño o la niña os ha contado esto, el colegio actúa directamente, o sea, cuando un menor cuenta una agresión, el colegio no se queda callado, actúa directamente. Entonces, si la agresión no ha sido contra él y la agresión ha sido con la madre, muchas veces, ahí falta a veces la formación, es decir, entonces llama a un recurso especializado en violencia, no te vayas a otro, llama a un recurso especializado en violencia, que desde ahí es donde van a trabajar. Por eso nos parece fundamental que
profesionales de diferentes ramas entiendan que cuando en una familia lo que hay es violencia de género, las dinámicas de esa familia no se pueden abordar o tratar sin tener en cuenta esta circunstancia, porque atraviesa, ¿vale?, a todos los miembros de la familia, les atraviesa, y es el modelo de relacionarse el que está fallando a raíz del maltratador, ¿vale? Esa sería una de las cosas. No, y luego otra idea muy importante, que lo que decía Belén es, te conviertes en una profesional de referencia y no sueltas a la mujer, porque a veces en ese momento la mujer no está preparada para abordar eso, para tomar decisiones o para iniciar un proceso, el que sea, terapéutico, legal, el que sea. Entonces, hacemos ese acompañamiento, a veces telefónico, a veces te doy una cita para verte cómo estás, porque a veces es un acompañamiento a medio y largo plazo hasta que la mujer decide iniciar el proceso que tiene que realizar. Y luego, otro de los indicadores que para nosotras es un factor de riesgo y que también en esos casos no podemos soltar a la mujer y que a veces te lo cuentan a ti por primera vez y que es un indicador clarísimo muchas veces de que hay violencia, es cuando te hablan de intentos de suicidio o conductas suicidas, ¿vale? La compañera antes comentaba, ¿no?, conductas autolesivas en menores, pero en las mujeres nos encontramos un porcentaje importante de las mujeres que nosotras atendemos, y además en los últimos años ha ido en aumento este indicador de intentos de suicidio, ¿vale? Entonces, cuando esto lo escuchamos, y a veces es en sesiones con nosotras la primera vez que se lo cuentan a alguien, ahí sí que es una situación de riesgo, tenemos que poner los recursos y los protocolos en marcha para no soltar a esa mujer. Como dice Belén, si la derivamos, hacemos ese seguimiento y ese acompañamiento, y para nosotras a veces ese es un indicador, ¿no?, importante de, vale, aquí hay una situación de violencia no detectada o no identificada, y que a veces se ha atendido ese intento de suicidio en los centros de salud, en urgencias, y ha quedado ahí, ¿vale? Han medicado a la mujer hasta arriba, te voy a derivar a salud mental, te ven en psiquiatría en 3 meses después de un intento de suicidio y ya veremos a ver qué pasa. En esos casos, a nosotras a veces nos han llamado, no la propia mujer, pero bueno, a veces las familias, y en la misma semana estábamos atendiendo a la mujer, y en salud mental la han dado en 2-3 meses, ¿no?, como urgente. Entonces, también ese es un indicador de riesgo importante y que nos puede hacer sospechar, ¿vale? A veces igual no me va a contar que está sufriendo violencia, pero sí que, ¿no?, en la entrevista exploratoria que yo hago con ellas es algo que investigo, que indago, ¿vale?, y que abordamos. Entonces, cuando te lo cuentan, cuando sale este tema es, vale, vamos a investigar un poco más, vamos a saber más sobre esto, y a veces hay que hacer una derivación a un recurso especializado porque el riesgo de volver a intentarlo es real, ¿vale? Volviendo a que no la suelto y soy su profesional de referencia, está la parte importante de coordinación con otros profesionales, ¿vale? Profesionales sanitarios, profesionales de servicios sociales, centros de crisis, toda esta parte. Nosotros somos una entidad, trabajamos con mujeres con diferentes vulnerabilidades, pero en Cantabria hay un centro de crisis, entonces hay muchas veces que es con el centro de crisis con el que te tienes que coordinar o con otras entidades. Y en esa coordinación nos pasa mucho, y últimamente nos pasa bastante, psicólogos privados, ¿vale?, profesionales de la psicología, psicólogos o psicólogas privados, muchísimos, que te derivan porque entienden que esto la puedes ayudar, o sea, la mujer va a seguir con él o con ella, pero esta parte la puedes ayudar tú. Digo, pero ¿cómo voy a ayudar yo esta parte y esta parte no se trabaja en terapia? A mí no me queda muy claro, ¿vale? Yo no soy psicóloga, yo soy trabajadora social, y a veces la pregunto a Rebeca, ¿me puedes explicar? ¿Tú puedes de verdad trabajar en terapia con una mujer que sufre violencia y no trabajar la violencia? No, pues no entiendo yo. Pero, claro, tampoco puedes confrontar y decirle, pues deja a tu psicólogo, porque no tiene mucho sentido que lleve trabajando contigo 1 año o 2 y no haya trabajado la violencia. Entonces, hay veces que, claro, tienes que buscar estrategias y decir, bueno, yo voy a contar un caso, eso, que se le venía a Rebeca contando en el tren. O sea, una mujer, 20 años, violencia importante, física y psicológica, control absoluto, no dejar salir de casa, no tener relación con su familia, o sea, mucha violencia desde los 17 años hasta los 20, estamos hablando de una niña. Con el psicólogo, mientras se mantiene en la relación, o sea, el psicólogo no es que la ayude a estar en la relación, eso sería muy duro para el psicólogo, pero sí la da herramientas emocionales y al final no sale de ahí. Y cuando ahora sí que hay la ruptura, la dice que él va a seguir trabajando, pero que cree que
lo de la violencia lo tiene que trabajar más con nosotras. Y digo, pero ¿y qué estaba trabajando antes? Es que yo no me lo entiendo, digo. Y entonces, claro, como no le puedes, porque ella está muy contenta con su psicólogo y no se lo puedes decir así, esto lo digo aquí, yo no le puedo decir, pero ¿qué hace tu psicólogo contigo? Eso no se lo puedes decir. Digo, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque además nosotras, como no hacemos terapia individual y hacemos grupal, hay veces que dices, jo, justo pues que una niña, ahora mismo el grupo específico de violencia de mujeres jóvenes está puesto en marcha, que hasta enero no empezará y hay que cogerla ya, ahora que ella ha abierto un poco los ojos con que hablar de la violencia. Digo, bueno, pues Rebeca, no sé, le vas a dar tú unas sesiones individuales, coordinándote con el psicólogo, no sé, ¿para qué? Porque es que, pero esto nos pasa muy habitualmente, ¿vale? O sea que yo pienso que dentro de servicios sociales, dentro del campo de la psicología, hay más conciencia que... Bueno, creo que a nivel jurídico también hay conciencia, pero luego está el buen hacer de cada uno de los compañeros y compañeras. Entonces, si no sabes, si tú detectas que eres profesional, perdón, claro, derivar. Claro, derivo de hecho, directamente. O sea, mi experiencia con mujeres que vienen derivadas de, o sea, que vienen, perdón, siendo atendidas por otro profesional donde no se ha trabajado la violencia, cuando empiezan a trabajar terapéuticamente con nosotras y empiezan a entender lo que les pasaba, por qué se sentían así, por qué estaban así, dicen, vale, dejo al otro psicólogo. Y de hecho yo les digo, vale, vamos a tener unas sesiones y luego vas a tener que decidir, porque podemos estarte dando pautas diferentes, orientaciones diferentes y puede ser contraproducente para ti, ¿no? Entonces a veces depende del estado psicológico en el que venga la mujer, digo, vale, ten 2 o 3 sesiones más con tu psicólogo, pero luego vas a tener que decidir. Y la mayoría deciden quedarse a trabajar como lo trabajamos nosotras, porque han entendido de verdad lo que les pasaba, lo que estaban viviendo, ¿no? Porque no podemos abordar una relación de pareja en la que hay violencia sin abordar esa violencia. Entonces, eso las ayuda a entender muchas cosas, a encajar muchas cosas, ¿no? A desculpabilizarse, que para mí esta es una de las claves en su proceso, y a decir, vale, es que no era yo, o no puedo estar trabajando en que era un conflicto en la pareja, sino es que estaba sufriendo una violencia de la que yo no estaba siendo consciente. Entonces, mi experiencia es que al final, cuando empezamos a trabajarlo desde ahí y lo ven y lo identifican, deciden quedarse a trabajarlo con nosotras, porque lo otro ya no les sirve, el otro tipo de intervención que estaban haciendo. Claro. Pero eso lo vemos muchísimo, sí. O, por ejemplo, otra de las cosas que nos encontramos frecuentemente es que también vienen a trabajarlo porque el psicólogo o la psicóloga les ha dicho que lo que están es en una relación en la que él es un narcisista. ¿Vale? Bueno. Esto está muy de moda ahora, que seguro que también lo habéis oído. Entonces tenemos que, bueno, vamos a desmontar toda esta idea y vamos a ver cómo lo abordamos desde, puede ser un narcisista, pero lo que hay aquí detrás es que es un maltratador, ¿no? Vamos a ver cómo se lo confrontamos a ella, pero esto nos lo estamos encontrando bastante sí. en las últimas intervenciones que estamos haciendo. Vale, más cosas, ¿vale? Cuando tú estás en una sesión con una persona, en este caso unas mujeres, ¿qué es lo que quieres conseguir en esa sesión? El objetivo principal de una sesión con una mujer, me da igual. En las primeras, ¿no? En la primera sesión, tu objetivo principal en la primera sesión, me da igual que sea psicóloga, no sé, es que como no nos hemos presentado tampoco, sé que Jessica es psicóloga, tú estás en una asociación y eres madre, que lo has vivido, el resto de compañeras no lo tengo muy claro. Vale, intentar que no se suiciden, vale. Yo soy educadora social. Vale, y tienes sesiones con personas, ¿no? Con familias. Con madres con discapacidad intelectual. Vale. Y casi todas han sufrido o siguen sufriendo. O siguen sufriendo violencia. Vale. Menores. Vale. Pues he metido ahí. Yo he hablado de Cantabria, Pero es verdad, a nosotras nos pasa. También un poco el objetivo. Eso. A ver, uno del objetivo que teníamos con el taller también era que nos sirviera para hacer autocrítica, ¿no? Que eso es. Claro, es que podemos mejorar como profesionales en la atención que damos. Nosotros ahora estamos preparando una jornada para el 25 de noviembre que es sobre, ¿no?, violencia institucional, violencia secundaria, y estaba hablando esta mañana con una de las personas que hemos invitado y hablábamos precisamente de esto, ¿no?, de que a veces este tipo de encuentros nos sirven también para hacer autocrítica y decir, ostras, esto no lo estoy haciendo bien, o lo estoy abordando desde aquí y no lo estoy haciendo de la mejor manera, ¿vale? Entonces, para nosotros también era uno de los objetivos con este taller. Vale, espera, que voy a estar una cosa de esto, de menores y profesionales, y que es, para mí, mi objetivo es que vuelva. ¿Vale? La primera vez que yo estoy en una sesión con una mujer, mi objetivo es que vuelva.
Entonces, hay muchas veces que yo he podido ver en la primera sesión allí de todo, sin que me lo cuente, pero ya estoy solo con lo que va a decir pero no dice, lo que te dice pero no quiere seguir contando todo, y dices, mi objetivo es que vuelva, ¿vale? Generar alianza con ella en ese momento. Después ya iremos viendo, ya iré yo viendo si quiero que vaya con Rebeca, si quiero tal, pero mi objetivo es que vuelva. Hay veces que viene muy clara la demanda. Entonces, si su demanda es atención psicológica, yo no la voy a dar otra cita conmigo y otra cita, no, porque no tengo necesidad. Entonces, directamente la doy la cita con ella. Pero cuando vienen, que no saben de dónde, a qué vienen, que vienen porque les han mandado, o por cómo se encuentran mal, saben de aquí o han buscado en internet, que es muy habitual, ¿vale? Mi objetivo es que vuelva, que se sientan por lo que hemos hablado antes, ¿vale? Y después ya iremos viendo cuáles son sus necesidades, qué podemos trabajar desde la asociación y si no, qué podemos trabajar en coordinación con otros profesionales, porque a veces, que por eso iba muy loco, a veces nos derivan a nosotras psicólogos, pero a veces somos nosotras las que tenemos que derivar a psicólogos particulares y a veces nos pasa. Entonces, primero que tienes que tener, ¿no?, confianza en el compañero o la compañera al que derivas y después saber que está formado en esto y que va a trabajar desde ahí, que es la necesidad que tenemos, ¿no? Y luego, hablando un poco de lo de menores, claro que cala el mensaje, ¿vale?, cuando lo lanzas. Para nosotros, y lo quería decir porque me he recordado, la mesa sí. Rebeca y yo participamos desde la asociación en las mesas de coordinación de violencia de género, supongo que también aquí se hacen, o en las diferentes comunidades autónomas, no sé, Madrid es muy grande, si lo haréis a nivel local o cómo lo hacéis, pero en Cantabria los diferentes ayuntamientos tenemos mesas de coordinación donde vamos servicios sociales, vamos las entidades que trabajamos con violencia, va el centro de crisis, va, bueno, de la judicatura no va nadie, pues que es un poco de lo que hablábamos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí, y a veces van menores. Y entonces ha habido un día, porque como este discurso para nosotras es una realidad y yo no lo hablo para criticar y ya está, es que necesitamos que funcione. A nosotros nos pasa muchas veces que tenemos menores que sabemos que son víctimas de violencia. No tenemos la sentencia, vale, porque claro, con la sentencia se supone que ya le pueden atender sin hacer nada. O sea, una profesional, una psicóloga puede atender directamente a un menor si tiene una sentencia de violencia o una denuncia puesta, pero tampoco lo hacen incluso en esa situación. Entonces yo ahí es cuando me cabreo, digo, vale, la que no denuncia podemos hacer algo, pero si ha denunciado o hay una sentencia, el menor vele directamente en el centro de, o sea, en el CIAI, que se llama nuestro, no en menores, vele ahí, si ya sabes que es víctima, o sea, que ya sabes que es víctima, vele aquí. Entonces, con este discurso que a veces hablamos en las mesas de coordinación, pues hemos conseguido cosas, porque había ahí de subdirección de infancia, primero se enfrentó contra nosotras bastante, pero al día siguiente nos llamó y nos pidió formación para, o sea, que cuando ven realmente, o sea, lo que estás diciendo, tienes pruebas de que las cosas pasan, tienes niños y niñas que dices, jo, ahora tiene 9, después tiene 10, después tiene 12, y cuanto antes le cojas y antes trabajes con este niño, es recuperable, pero si esperamos a que tenga 12, 13, 14, pues igual ya no, y ya no solo es él, es que además después encima va a repetir patrones, con lo cual, ¿qué vamos a cambiar? Así que a veces hacer autocrítica, pues en esta jornada esa es un poco la idea. Vamos a ir de los 5, o sea, no sé, igual se os ocurre algún ámbito más, ¿no? Pero para nosotros es servicios sociales, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia y sanidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver las 5 y, o sea, una representando a cada parte. De todas vienen alguien de fuera, de la parte de justicia, vengo yo, porque no van a dar, entre ellas, no es muy difícil, que no hacen autocrítica, que a nosotros sí hay alguna, en Cantabria no, pocas que hagan autocrítica, conocemos a alguna profesional que la hace, porque no sé si conocéis a Gracia, bueno, la fiscal de Jaén, ¿vale? Que yo creo que alguna vez ha dado también, ¿qué? No. Bueno, pues la oyes hablar y es maravilloso. Entonces sí hay personas dentro de la justicia, que yo no quiero cargar siempre, que hacen un trabajo maravilloso, pero quizá es donde más falta sensibilidad de decir, o sea, es que cuando estoy con una mujer que está sufriendo esta situación, no puedo coger y hablar 5 minutos con ella antes de no sé cuánto, y encima decirle que mantenga la calma, y encima decirle que no se altere, pero ¿cómo no se va a alterar si de lo que se está hablando? ¿Vale? Entonces, todas estas situaciones, pues de esa mesa se trata eso, que luego además yo creo que es un proyecto que el año que viene se escala y yo creo que es en coordinación con Salamanca, has dicho antes que eras de la asociación, no, claro, es que me acabo de acordar, entonces bueno, que está muy bien estos espacios, porque es eso, yo
queremos aportar soluciones. O sea, yo creo que las problemáticas que existen las sabemos, que existen las herramientas para poder hacer cambios, pero es poco a poco aportar soluciones. A veces a título individual, como te hemos explicado antes, ¿no? Con esas mujeres que están viviendo esa situación, es decir, no puedo, la utopía de ojalá vuelvan a hablarse con su padre y el padre desaparezca. Muchas veces te dicen que se muera él. ¿Qué solución es que se muera? Ya, bueno, pues que esa solución, como no la puedes hacer, tenemos que buscar soluciones con la realidad que te encuentras. Y es lo que intentamos. Y luego esa otra parte de pinchar un poco y decir, vamos a intentar entre todos cambiar las cosas que se puedan, los poquitos pasos que podamos dar. No sé. Y por eso, por ejemplo, nosotros la formación que damos en centros sanitarios también nos sirve para eso, ¿no? Que los profesionales sanitarios estén como más con esta sensibilidad y esta conciencia de, ostras, estoy viendo a una mujer, ¿no? Cada cierto tiempo que tiene una problemática recurrente, que no tiene un origen físico, ¿no? Que vamos a identificar y es, ostras, igual se me enciende la bombilla a ver si esto viene de aquí. Entonces, a veces, compartiendo estos espacios entre profesionales, ¿no? Nos genera como esa conciencia y esa idea de vamos a investigar qué es lo que está pasando en esta familia o con esta mujer, que es con quien nosotras trabajamos, para ver si realmente le podemos ofrecer alternativas y recursos para que pueda salir de la situación que está viviendo y que está provocando toda esta sintomatología muchas veces, ¿no? Y que no encontramos una causa. Entonces, a veces también nos ha sucedido, ¿no? De ir a los centros de salud y a los 2 días o a los 3 días derivarnos una mujer desde allí porque el profesional sanitario se ha dado cuenta de que, vale, a esta mujer a lo mejor le está pasando esto. Investigarlo vosotras. Y una de las cosas que nos hacemos a nuestro favor es que somos una asociación de mujeres, bueno, separadas y divorciadas, que ya eso ya lo hemos quitado de nuestro... ¿no? Aunque lo somos, pero... Sí, eso, seguimos siendo con ese nombre, pero bueno, nosotras solo ponemos Consuelo Verges. Entonces, a veces para las mujeres es más fácil ir a una asociación de mujeres donde atienden a mujeres que en ningún sitio aparece violencia de género, ¿no? Incluso para los profesionales, ¿no? Es, bueno, yo te mando aquí donde estás chicas a esta asociación a ver en qué te pueden ayudar, ¿vale? Entonces, a veces eso facilita que también las mujeres accedan y se acerquen a nosotras, o incluso cuando ellas nos buscan, ¿no? Porque a veces no vienen derivadas, sino, pues estaba fatal, mi relación de pareja iba mal, y dije, pues una asociación que ayuden a mujeres, y nos encuentran. Entonces, a veces también facilita el que voy a ir allí, pero no hay un cartelito que pone violencia de género y yo no me identifico con eso. Entonces, eso muchas veces también nos facilita que las mujeres vengan o que no rechacen cuando un profesional las deriva donde nosotras. Entonces, eso también nos facilita que vengan las mujeres. Y luego, como decía, ¿no? Antes decía Jessica, ella es psicóloga, pero tiene conocimientos jurídicos. Nosotras, a mí me parece que una de las cosas muy importantes cuando trabajas en el ámbito social es conocer los recursos de tu comunidad. Igual que si eres psicóloga y trabajas con agresiones sexuales, tienes que tener unos mínimos conocimientos jurídicos, creo que una parte es importante conocer los recursos de tu comunidad. Cuando trabajas con personas desde el tercer sector o incluso eso a nivel privado para saber qué sí, qué no y dónde sí y dónde no. Entonces, eso es una parte fundamental. Entonces, cuando vamos a los centros de salud, también procuramos eso, que conozcan un poco los servicios los que hay y que eso facilita un poco. Y nosotras conocerlos, porque hay veces que no somos el recurso, que te viene una mujer con una vulnerabilidad que no eres el recurso. Entonces, ¿entiendes? No te voy a soltar, no te voy a derivar directamente, pero en el momento en que ya vea que tu proceso se está llevando a cabo en otro lado, entonces sí, pero por lo menos voy a hacer esos primeros pasos. ¿Vale? Cuanto más conocimiento tengamos los profesionales de los recursos que existen, ¿no? Vamos a hacer una derivación más adecuada. A veces nos encontramos con mujeres que vienen de 3 o 4 sitios diferentes, ¿no? Entonces el profesional que se encuentran enfrente no sabe dónde mandarlas, porque no tiene claro cuál es la problemática que tiene la mujer o cuál es la demanda que presenta. Entonces a veces este es el 4.º sitio al que voy, este es el 3.er sitio al que me mandan. ¿Vale? Entonces eso también es tarea nuestra de los profesionales, ser conocedores y conocedoras de los recursos que existen para hacer una derivación lo más acertada posible y no estar, ¿no? El efecto de puerta giratoria, vamos a mandarte aquí a ver si allí resulta que te pueden atender o dar respuesta, y con eso también evitamos la revictimización de las mujeres, ¿no? Y muchas veces el que vuelvan a revivir el trauma, porque a veces es, como decía antes la compañera, es cuéntalo aquí, cuéntalo allá, cuéntalo en el otro lado. Una de las cosas que nosotras hacemos o una de las acciones que llevamos a cabo con servicios con los que nos coordinamos es, nosotras ya tenemos la información de la mujer, necesitamos esta atención con ella concreta, apoyo psicológico, el que sea, ¿vale? Pero no vamos a volver a hacer pasar a la mujer por cuéntalo todo, relata, a veces incluso en algunos recursos nos piden un informe, ¿vale? Un informe de derivación, ahí ya va mucha información,
O si necesitas, llámame, yo te doy la información que tú necesites para evitar, ¿no? En muchos vuelva a casos, pasar, sobre todo por el área de trabajo claro, social. pasar a la mujer por vuelve a contarlo, ahora toda la historia, desde cuándo empezó la violencia, ¿vale? Entonces, eso también es tarea nuestra de los profesionales, hacer esa derivación, ¿no? Lo más acertada posible o lo más adecuada posible y en las mejores condiciones, evitando esa revictimización. Sí, Vale, vale. ¿Alguna? Vale, vamos a pasar un poco las diapositivas porque hay cosas que no nos hemos metido en ellas porque tienen mucho que ver también con lo que ha contado Jessica, ¿no? Las recomendaciones para una escucha activa. Hay cosas que ya nos ha contado la compañera, entonces no nos vamos a meter mucho en ello. Vale. Vale, esto, bueno, si queréis podéis también disponer del Power porque, bueno, al final tampoco nos va a dar tiempo a contaros, ¿no? Desde las consecuencias, para nosotras es clave también, ¿no? Es qué consecuencias sufre la mujer a nivel de salud, pero bueno, en su área social, al final todas las áreas de las mujeres que sufren violencia se ven afectadas, familiar, laboral, relacional, entonces debemos analizar todas esas esferas, es verdad que aquí están más, ¿no? En el ámbito de la salud, pero también son indicadores claros ¿vale? De esa violencia que puede estar sufriendo esa mujer. Lo que hablábamos justo ahora, ¿no? Ser conocedora de los recursos que existen en mi ciudad, en mi comunidad, en mi municipio, para hacer una derivación lo más acertada posible y lo más adecuada posible, coordinarnos previamente con el profesional, porque es verdad que también nosotras, ¿no? Cuando hacemos las derivaciones yo me coordino directamente con ese profesional previo a mandar a la mujer, ¿no? Te doy este número de teléfono, llama tú y a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces hacemos como esa presentación del caso, incluso a veces también ofrecemos una reunión presencial, ¿no? Muchas veces es por falta de tiempo, es telefónico, pero en algunos casos también lo hemos hecho, ¿no? Hacemos una reunión de coordinación y ahí pues podemos hacer esa presentación del caso o ese seguimiento incluso, ¿vale? Vale, y bueno, esto era un poco como para, ¿no? Entre todas las personas que estábamos aquí, elaborar como esas 10 ideas que nos pudiéramos llevar. Esperemos que os hayáis llevado, no sé si 10 o, bueno, o alguna más, pero bueno, que sí que un poco, ¿no? La pregunta desde nuestra silla de profesional, si realmente nosotras, como profesionales, podemos cambiar algo en la dinámica de esa familia, en la historia de vida de esa mujer y en la historia de vida, ¿no? familiar que tienen esos menores que están sufriendo esta violencia. Entonces también un poco... que es fundamental. Sí. Nosotras, y por terminar con algo muy positivo, la junta directiva de la asociación donde trabajamos, salvo Sande, que es la presidenta, que ayer habéis oído hablar o conocen, el resto está formado por mujeres, ahora mismo que un día vinieron a nuestro despacho destruidas y ahora son nuestras jefas. Y es un claro ejemplo de que se recuperan y que integran, ¿vale? Y que no es que aprendan a vivir con ello, es que tienen una vida maravillosa, con una situación traumática que ha pasado en un momento de su vida, pero que no las marca, que no marca su camino y que además, a veces cuando las preguntas a ellas, bueno, el otro día tuvimos una reunión en servicios sociales, ¿no? Para ver si nos vuelven a dar, o sea, las reuniones que tenemos cada año con la financiación de las entidades. Y Rebeca, por sorpresa, nos sorprendió a Sandra y a mí, nos trajo, en vez de presentar a la directora de datos y números, de repente me hizo así, no quita eso, y había hablado con mujeres con las que trabajamos que pusieran ellas qué ha significado para ellas Consuelo, ¿vale? Pasa con nosotros, y muchas siguen formando parte. Entonces, que salen de ahí, que se recuperan y que con una buena intervención terapéutica y un buen acompañamiento en todos los sentidos, ¿vale? Porque es verdad que se nos llena mucho la boca de transversal, ya no sé, de todos los ámbitos a donde me sale, ¿no? Multifactorial, multidisciplinar, todo esto, pero es que es una realidad, es que cuando trabajas con una persona que sufre violencia o que tiene distintas vulnerabilidades, esto afecta a todos, impacta en todos los ámbitos de su vida. Entonces, tienes que trabajar desde todos los ámbitos. No puedes ir construyendo una parte si no vas ayudando en el resto de las partes para que vayan a la par.
¿vale? Y no sé si queréis, bueno, Rebeca, ¿algo más? O contar, que esta foto nos gusta mucho porque, bueno, sí que la conductora de autobús, bueno, pues representa a una mujer con la que nosotras hemos trabajado y, bueno, seguimos haciendo intervención por la situación que tiene con los menores, pero que ha pasado, excepto por el suicidio real, ha pasado por todas las situaciones. Sí, la era una chica joven, además, intentado... eso, la querían incapacitar permanente, intentos de suicidio, trastornos varios, medicación. Conductora de autobuses, no se medica y tiene Sí, una vida. entonces Pero, eso. Sufriendo y que los niños repiten patrones y ahí seguimos trabajando. Claro, porque esos menores, ¿no? en muchos de los casos que atendemos, tienen que seguir teniendo relación con sus padres, siguen estando con sus padres, entonces ese trabajo lo hacemos a medio y largo plazo, ¿no? A veces ellas son alta terapéutica, pero hay que seguir trabajando con ellas esas situaciones que se siguen encontrando con sus hijos y con sus hijas, porque el padre pues no ha desaparecido y sigue ahí, entonces tenemos que seguir trabajando con ellas. O sea, nosotras no cerramos expediente, te damos el alta y ya no te vemos nunca más. O sea, a las mujeres tienen nuestro teléfono, tienen nuestros contactos para en cualquier momento vuelvo a necesitar de vuestra ayuda, de vuestro asesoramiento, de vuestra atención y ahí estamos, ¿vale? Para seguir trabajando con ellas y con las familias. Y bueno, para cerrar, que nos gusta mucho este dibujo, acabar con este dibujo que nos hizo una mujer que sufrió violencia, que tuvo una separación complicada, que tuvo muchos problemas con el padre de su hijo y con su hijo. Y bueno, pues que afortunadamente con el trabajo que hizo y que, bueno, pues que con todo el proceso que hizo en la asociación salió reforzada, una mujer libre de violencia, ahora tiene una buena relación más o menos con el padre de su hijo, el niño, ¿vale? Pues también tiene un vínculo muy sano con ella y nos regaló este dibujo porque para ella es lo que representa, bueno, pues la asociación Consuelo Verges, ¿vale? Pues cómo entró y cómo ella nos dice cómo me tuneasteis y bueno, y cómo salió. Así que bueno, pues con este mensaje esperanzador y positivo, porque nosotras siempre abordamos el trabajo desde ahí, pues queríamos cerrar y acabar. No sé si queréis comentarnos algo, preguntar algo. Pues nada. Pues muchas gracias, pero bueno, ahí seguimos. Así que, bueno, espacios como estos yo creo que nos sirven de refuerzo, de apoyo mutuo, ¿no? De decir, sí, a mí también me pasa eso, me identifico contigo también, con esta dificultad, con estos obstáculos, pero son necesarios generarlos. O sea, qué dificultades estamos teniendo en las intervenciones y cómo podemos solventarlas y mejorarlas, que de eso se trata, de que demos la mejor atención a las familias con las que trabajamos. Entonces, por eso lo queríamos enfocar desde ahí, no desde vamos a criticar lo que hacemos mal, sino bueno, vamos a hacernos una autocrítica y qué podemos mejorar entre todos y entre todas ofreciendo este tipo de espacios y de encuentros. Pues ya. Muchas gracias.